Así como existen los mercados de casas, verduras, carne, etc., también existe el mercado del dinero. En el mercado del dinero, lo que pagas por tener dinero en efectivo es el costo de oportunidad o el interés. Cuanto mayor sea el costo de oportunidad, menor será la demanda del dinero en efectivo. Por ejemplo, si tienes $1000 en efectivo y piensas invertir en bonos. Si un bono te paga 10% de interés anual, seguro será suficiente para que lo compres. Si no compras el bono, estás pagando un costo de oportunidad del 10% o $100 al año. Pero si pagas solo 0,5% de interés anual, tal vez prefieras no comprarlo y quedarte con los $1000 en efectivo. El costo de oportunidad que pagas al no comprar este bono es de 0,5% o $5 al año. Esto significa que, a mayor costo de oportunidad, hay menor demanda de dinero en efectivo, ya que preferirás invertir tu dinero en efectivo. Al contrario, a menor costo de oportunidad, hay mayor demanda de dinero en efectivo, ya que preferirás tener tu dinero en efectivo para poder gastarlo en lo que quieras. Esto pasa también con los préstamos. Por ejemplo, si estás pensando sacar un préstamo de $10,000 para comprarte un auto. Si te cobran un interés del 50% anual, no tomarías el préstamo, porque el interés es demasiado caro. Pero si te cobran solo 5% de interés anual, no dudarás en tomarlo y comprarte el auto. Cuando un consumidor toma un préstamo, este está demandando dinero en efectivo. A mayor interés, habrá menor demanda y a menor interés, mayor demanda. Esta es la curva de demanda del dinero en efectivo. Es muy simple. Pero la curva de oferta es más simple. Como la oferta no depende de los intereses, sino de las decisiones del Banco Central, esta toma la forma de una línea vertical. Sin importar el nivel de interés, mientras el Banco Central no intervenga, la oferta seguirá constante. El punto de intersección entre ambas curvas es el punto de equilibrio del mercado. Cuando el Banco Central decide aumentar la oferta de dinero, este se desplaza a la derecha, haciendo que el punto de equilibrio baje. Esto pasa porque cuando hay una mayor oferta de dinero, aumentan los gastos y los ingresos de las personas, causando que se necesite aún más dinero en efectivo para mantener el nivel de satisfacción de las personas. Para gastar más, la gente demanda más dinero en efectivo. Y cuando el Banco Central decide reducir la oferta de dinero, pasa lo contrario. El punto de equilibrio sube. Esto fue el mercado de dinero. Muchas gracias.